En este vídeo vamos a ver cómo afecta el ancho de banda del canal en la señal transmitida a través del mismo. Hablaremos en primer lugar de las señales periódicas, en segundo lugar veremos qué ocurre con las señales aperiódicas y por último hablaremos de distorsión y filtrado. Vamos con el primero de los puntos, que serían las señales periódicas. Bueno, para entender qué es lo que ocurre con la señal dentro del canal, lo primero que tenemos que entender es el concepto de respuesta en frecuencia del canal. Sería una gráfica como la que tenemos aquí en la imagen, y aquí tenemos una descripción de cómo es la atenuación que presenta el canal para cada frecuencia de entrada, ¿no? Para entender esta figura tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, pues 0 decibelios equivale a una relación lineal de 1, de por 1. ¿Vale? Si tenemos en potencia menos 3 decibelios, eso quiere decir que nuestra señal está siendo dividida por 2. ¿Vale? Y si estamos trabajando con tensiones, pues entonces tendríamos que los menos 6 decibelios equivalen a una relación lineal de 1/2. Entonces, las componentes espectrales de la señal a transmitir, cuya frecuencia esté, por ejemplo, entre este valor de aquí, que sería pues el valor más bajo de frecuencia, cercano a 0, y por ejemplo este valor de aquí, 200 hercios, se verá afectado por una atenuación de menos 24 decibelios. Eso quiere decir que esas componentes están siendo atenuadas con menos 6 decibelios 4 veces. ¿Vale? Suponemos que estamos trabajando con tensiones. Y esto sería como si esas componentes estuvieran siendo divididas por 1/2, por 1/2, por 1/2 y por 1/2. O lo que es lo mismo, tendríamos que todas las componentes espectrales de la señal comprendidas entre la frecuencia más baja y 200 hercios estarían sus amplitudes divididas por 16. Si tuviéramos, por ejemplo, las componentes que están comprendidas entre 300 y este valor de aquí sería pues el correspondiente a 4000, tendríamos que la atenuación aplicada sería de 0 decibelios, y eso significa que las componentes espectrales que estén entre este valor de aquí, entre esta frecuencia de aquí y esta frecuencia de aquí, pasarían tal cual, pasarían multiplicadas por 1. Y para frecuencias que estuvieran entre el valor de 6000 en adelante, volveríamos a tener otra vez una atenuación de 24 decibelios, y por lo tanto en el dominio del tiempo pues tendríamos que las amplitudes estarían divididas por 16. Esa es más o menos la forma en que se comportaría un filtro pues de este estilo, ¿no? Ahora vemos qué efecto tiene el ancho de banda del canal en la señal, ¿no? Si tenemos una señal cuadrada como esta que utilizábamos en un vídeo anterior, en la que tenemos componentes espectrales impares desde 1000 hercios hasta 19000 hercios, cuanto más estrecho sea el ancho de banda del canal, cuanto menor sea las frecuencias que permite pasar, más atenuación más distorsión va a presentar la señal que tenemos a la salida del canal. Por ejemplo, supongamos que el canal no permite pasar señales, o atenúa mucho las señales que tienen una frecuencia de 19000 hercios. Vamos a ir poniendo aquí valores. Si ponemos aquí, por ejemplo, que consideramos que la señal el armónico número 19 de la señal no pasa, pues bueno, iríamos viendo cómo la señal se va deformando. Aquí tenemos una serie de unos valores amortiguados, y a medida que consideramos un ancho de banda de canal cada vez más estrecho, si no pasan las señales de 17000 hercios, pues vamos viendo cómo se van modificando las amortiguaciones de la señal,
Aquí lo vemos, no pasan las señales de 15.000, pues tendríamos ahora esta forma de onda. Si no pasaran las de 13.000 tendríamos esto. Si no pasaran las de 11.000 porque el ancho de banda del canal es más estrecho, tendríamos esto. Si no pasaran las de 9.000 tendríamos esta señal en la salida del canal. Esto otro si no pasaran las de 7.000. Esto otro si no pasaran las de 5.000. Y si solo pudiera pasar el armónico fundamental, pues sería esto lo que tendríamos. Entonces ahí se ve cuál es el efecto del ancho de banda, ¿no? En función de cuáles sean las frecuencias que pueden pasar, en función de cuáles sean las componentes espectrales que tenemos al final, pues la señal que tenemos en la salida del canal va a diferir con respecto a la señal que tendríamos al principio. Ahora vamos a ver qué ocurre con las señales aperiódicas. Y para ello vamos a utilizar un archivo que tengo aquí grabado en Audacity. A continuación vas a escuchar un tono puro de 440 Hz. Y ahora escucharás un tono puro de 7000 Hz. Bien, como veíamos en un vídeo anterior, aquí podemos comprobar que tenemos un pico elevado en torno a los 440 Hz y otro pico elevado en torno a los 7000 Hz. Lo que vamos a hacer ahora va a ser aplicar un filtro. Ecualización sería un filtro que tiene la banda de paso estaría entre 300 y 4000 Hz, que más o menos sería lo que correspondería a un canal telefónico. Es decir, vamos a simular que estamos transmitiendo la señal que hemos oído por un canal telefónico. Aplicaremos este efecto un par de veces para que el efecto sea más notable. Y vemos cuál sería el espectro resultante. De lo que teníamos antes, bueno, ahora seguimos teniendo un pico elevado en 7000, pero vemos que la señal se ha reducido bastante. O sea, lo que es el espectro, los componentes espectrales se han reducido bastante. Y esto, lógicamente, pues tiene su efecto a la hora de escuchar el sonido. A continuación vas a escuchar un tono puro de 440 Hz. Y ahora escucharás un tono puro de 7000 Hz. Bueno, como se puede ver, el efecto es bastante parecido a lo que escucharíamos a través de un teléfono, ¿no? Y como se puede ver también, la parte de los 7000 Hz ni siquiera se llega a escuchar, se oye pero muy débilmente, ¿no? Entonces este es el efecto que tiene el transmitir una señal a través de un canal que tiene un ancho de banda determinado. Solo van a pasar ciertas componentes espectrales. En el caso del teléfono van a pasar las componentes espectrales que permiten que el mensaje sea inteligible, que se pueda entender, pero no va a pasar la información de más alta frecuencia a partir de los 4 kHz, y eso es lo que hace que cuando escuchamos una voz de un amigo por primera vez a través del teléfono, pues que muchas veces no consigamos identificar a la persona, porque en esas frecuencias que eliminamos pues hay muchos matices que hacen que la voz sea como la solemos escuchar al natural. Para terminar, vamos con una curiosidad sobre distorsión y filtrado. Hemos visto que cuando transmitimos una señal cuadrada a través de un canal, debido a que se pierden las componentes espectrales, podemos llegar a tener en salida pues una especie de senoidal, pues con mayor o menor número de variaciones, ¿no? También lo curioso es que también podemos tener el caso contrario, es decir, transmitir una señal senoidal a través de un canal y, bueno, pues si esa señal llega con un nivel suficiente a la salida y es amplificada, pues podemos encontrarnos con que en la salida del canal tenemos una señal cuadrada. Vamos a ver que esto es así
haciendo una pequeña prueba con el Audacity. Vamos a generar aquí una señal que tiene un tono con una frecuencia de 1000 hercios y bueno, pues una duración de 4 segundos. Tenemos ahí la señal generada. Podríamos ampliar el eje del tiempo para ver cómo es la señal. Ahí tenemos las variaciones de la señal senoidal y podríamos ver cuál es su espectro. Tenemos un pico a la altura de 1 kHz. Vamos a ver cómo sonaría. Ahora lo voy a guardar, voy a exportar a MP3. Y lo siguiente que voy a hacer va a ser reproducir el archivo y volver a capturarlo con el Audacity de manera que distorsione la entrada de Audacity y veamos que la señal se convierte en una señal cuadrada. Vamos a verlo. Bueno, como se ve, el sonido es bastante desagradable. No os he avisado. Y vamos a ver qué es lo que se ha generado. Si ampliamos en el eje del tiempo, vemos que la señal que hemos escuchado realmente se ha convertido prácticamente la señal senoidal en una señal cuadrada. El motivo es que el nivel de la señal era tan alto que se ha saturado en la captura hemos saturado el Audacity y entonces se ha recortado por la parte de arriba y por la parte de abajo. Podemos ver cuál es el espectro. Seguimos teniendo la componente fundamental a 1 kHz y después aparecen componentes muy marcadas a las frecuencias impares, los armónicos impares. Tenemos a 3000, a 5000, a 7000, a 9000 y bueno, pues también aparecen aquí otras componentes a 2000, 4000 porque la señal no es completamente cuadrada. Entonces, bueno, pues hemos pasado de tener un espectro con un único tono, una única componente espectral a lo que vemos aquí. Podríamos ahora aplicarle a esta señal un filtro que sea muy selectivo, pues un filtro, por ejemplo, así, intentando que pase solo. Muy selectivo con pues eso, que pase solo la componente de 1 kHz y lo podríamos aplicar varias veces y veríamos que poco a poco vamos recuperando la forma original. Vamos también a hacer también que tenga una pequeña pérdida. Ahí lo tendríamos, ¿vale? Y si vemos ahora cuál es el espectro, pues vemos que hemos recuperado más o menos el espectro de la señal original. Si lo escuchamos, pues bueno, veríamos que suena más o menos como la señal original. Aquí tenemos una pequeña amortiguación inicial, pero bueno, sería más o menos lo mismo que teníamos al principio. Pues bueno, pues eso es todo. Hemos visto varias cosas relacionadas con la transmisión de las señales y cómo afecta a las señales, el ancho de banda del canal. Y bueno, pues espero que os haya resultado interesante. Hasta otro vídeo.